Bueno, entonces vamos a ver en esta primera clase virtual el tema geósfera. Para eso voy a ir acá al libro de MyPoint que tenemos en PDF y vamos a ver el capítulo 1, la Tierra, características de la Tierra. ¿Sí? Bueno, hay una foto de la Tierra y acá están las capas, esto seguramente lo habrán visto en primer año cuando vieron las capas de la Tierra o en algún libro o algún documental o algo. ¿Sí? Cuando hablamos de geósfera, nos vamos a referir a la parte sólida del planeta Tierra. ¿Sí? La Tierra la podemos considerar como la geósfera y lo que tiene por encima, o sea, la hidrósfera, que serían los océanos, mares y todos los cuerpos líquidos, cuerpos acuosos que están sobre el planeta, y la atmósfera, ¿sí? La capa de aire que envuelve la Tierra. ¿Sí? Todo eso sería el planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, esto parece como una naranja cortada, ahí se ven las capas. Tenemos, yendo del interior hacia afuera, el núcleo, que podemos diferenciar entre un núcleo interno y un núcleo externo. El manto, que es la parte del medio, que sería el mayor volumen de la Tierra. También pues, se puede hablar de un manto inferior y un manto superior. Y lo que es la corteza, que si comparamos, por ejemplo, con una fruta como una manzana, la corteza sería aproximadamente el diámetro de la cáscara. ¿Sí? Bien. Eh, estas capas de la Tierra tienen que ver cómo se formó el planeta, de acuerdo a cómo se formó el planeta, ¿sí? Todos los planetas internos, o sea, Mercurio, Venus, Marte, la Tierra, tienen una estructura parecida, con núcleo, manto eh, y corteza. Son planetas más densos, más chicos, comparado con los planetas más externos como Júpiter, Neptuno, Urano, que son planetas menos densos, tienen una capa gaseosa muy importante y una densidad menor. ¿Saben lo que es la densidad? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de densidad? No, yo ya me olvidé. Pero sí, me acuerdo que lo habíamos estudiado eso. Densidad es masa sobre volumen. Ahí ¿Sí? está, sí. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Pero si tomamos, por ejemplo, eh, un gas, va a tener una densidad mucho menor. Si tomamos una sustancia como plomo, va a tener una densidad mayor. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿La capa interna de la Tierra va a ser más o menos densa que la parte superficial? Más. Sí, más densa. ¿Saben por qué? ¿Qué? No, porque No, ni Si idea. alguno también puede escribir, ¿eh? Si no puede hablar. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta era, ¿qué parte es más densa de la Tierra? ¿Si el núcleo o la superficie? Varios dijeron el núcleo. Para mí es el núcleo. Pero el tema es por qué. Bueno, si se acuerdan de la teoría del Big Bang, o sí, me sea, acuerdo. el universo se origina a partir de una gran explosión, toda la masa está concentrada en un punto. Bueno, a medida que esa masa se fue expandiendo, las atracciones gravitatorias forman las galaxias, después las estrellas. eh, Se formó el Sol y alrededor del Sol, en distintas órbitas, los planetas, que al principio eran masas gaseosas muy calientes,
que a medida que se fueron enfriando, se fueron los elementos que a bajas temperaturas están en estado sólido, se fueron solidificando y los más pesados se fueron hacia el centro, ¿sí? Por atracción gravitatoria. ¿Sí? El núcleo es el más denso de las capas de la Tierra y está formada básicamente por hierro y níquel. ¿Sí? A medida que nos desplazamos hacia las capas superficiales, la densidad va disminuyendo y hay elementos más livianos, como aluminio, magnesio, silicatos, que son lo que forman las rocas, básicamente. Eso está más hacia la superficie. ¿Sí? Bueno, esta división está basada más que nada en la composición de estas capas, ¿sí? O sea, toma en cuenta un aspecto químico. Pero existe otra forma de dividir las capas que toma más un aspecto físico, que tenemos acá. Algunas coinciden, otras no. Entonces vamos a ver las dos primero. Bueno, entonces le dije el núcleo. Hay núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno es sólido, pero el núcleo externo es fluido, con lo cual el núcleo externo se mueve, o sea, gira, rota, dentro del núcleo interno, que es fluido. No voy a explicar acá por qué es fluido uno y... Digamos, acá tengan en cuenta que estamos hablando de mucho calor y mucha presión, ¿sí? O sea, acá es donde hay más densidad y también más presión. Bueno, ese núcleo externo origina el el campo magnético de la Tierra, que es muy importante para protegernos de radiaciones nocivas que vienen del espacio exterior, y también vamos a ver que tiene que ver con la facilitación de la ocurrencia de la vida en la Tierra. Bueno, el núcleo interno y externo ya está, después está el manto interno, manto interno, son sólidos, pero el manto superior tiene una capa que es semifluida. Y la corteza que es sólida, obviamente. ¿Sí? O sea que la corteza flota sobre esa capa fluida superior del manto. ¿Sí? Cuando tenemos elementos sólidos los llamamos rocas, y cuando están fundidos o fluidos los llamamos magma o lava. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a las capas. Hay una diferencia entre entre la corteza continental y oceánica. Voy a poner acá. Corteza continental y oceánica, vamos a ver alguna ilustración. Bueno. Por una cuestión de las rocas que lo forman, la corteza continental es más pesada, es más liviana que la corteza oceánica. ¿Sí? O sea, la corteza oceánica está como un poco hundida y la corteza continental está un poco levantada. ¿Sí? Por eso los océanos se formaron sobre la corteza oceánica. ¿Sí? Cuando el vapor de agua empezó a condensar en la Tierra, cuando la Tierra se fue enfriando, empezó a llover mucha agua. ¿Sí? Esa agua provenía básicamente de erupciones volcánicas que liberaban vapor de agua. ¿Sí? En una época el planeta tenía una actividad volcánica mucho mayor que la que tiene ahora. Bueno, y ese agua formó océanos y mares. ¿Sí? La corteza continental formó los continentes, obviamente, y está un poco más levantada que la corteza oceánica. ¿Sí? Después vamos a ver que cuando chocan la continental y la oceánica se mete por debajo y la continental queda arriba. Bueno, y esto también tiene que ver con tectónica de placas, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, eso en cuanto a la corteza. Bueno, si vemos desde el punto de vista físico,
Tenemos núcleo interno, sólido, núcleo externo, fluido, mesósfera sólida. La astenósfera, que sería como la capa superior del manto, es semifluida y la litósfera sólida, ¿sí? A veces confunde, pero son como dos formas distintas de ver las capas de la Tierra. Bueno, está lo del campo magnético, generado por el núcleo. La corteza oceánica es principalmente de basalto, que es una roca más densa que, eh, que la que forman la roca continental, que también ahí tiene basalto, pero bueno, por una diferencia de composición hace que sea un poco más densa con la oceánica que la continental. Esto lo vamos a ver más adelante y lo que quería mostrar es, bueno, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos que que la Tierra está formada así? Digamos, porque no podemos llegar hasta el núcleo. Acá estamos hablando de, bueno, acá no tengo las medidas, lo vamos a ver acá en este otro libro. Acá el capítulo 1. Bueno, acá lo que decía el Big Bang. Bueno, acá tenemos. Fíjense que de la corteza hasta el núcleo hay 3.486 kilómetros aproximadamente. ¿Sí? Y bueno, el hombre no construyó nunca un pozo que llegue hasta acá. ¿Sí? Aparte por la presión, cualquier cosa que construya se termina colapsando. ¿Sí? Nunca se logró atravesar más que el manto en un pozo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que logramos saber la composición de la Tierra? ¿Alguno tiene una idea? ¿Cómo sabemos que hay manto, núcleo, externo, interno? No. No, ni idea. No. Bueno, eso tiene que ver con las ondas sísmicas. No, porque esto es un modelo. Nosotros no tenemos la certeza de que sea así, pero muy probablemente sea así. Bueno, las ondas sísmicas, cuando hay un terremoto, o sea que cuando hay fricción o choque de placas, se produce esa liberación de fuerza, que son estas ondas, que son ondas concéntricas, que cuando llegan a la superficie provocan un terremoto. Bueno, esas ondas, hay dos tipos, ondas P y ondas S, que acá están dibujadas, acá de la izquierda. Las ondas P la pueden pensar como si fuese un resorte, ¿sí? O sea, la Tierra se estira y se contrae a lo largo de esta onda que se mueve. Son ondas rápidas que atraviesan sólidos y fluidos. Mientras que las ondas S son secundarias, son como si fuese una onda, como si fuese una ola, por ejemplo, donde la superficie sube y baja a medida que se desplaza la onda. Estas ondas son más lentas y atraviesan solamente sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Sabiendo o midiendo las ondas, o sea, uno sabe que se produce un terremoto en un lugar, pero las ondas viajan por toda la Tierra. ¿Sí? Obviamente, a medida que van desplazando, se van perdiendo fuerza y se van perdiendo. Pero uno puede ver, gracias a esto, interpretar qué tipo de superficie van atravesando las ondas. ¿Sí? Esto lo podemos ver acá.
A ver, en este capítulo. Bueno, se ve muy mal acá, pero. Buah, se ve espantoso, pero lo voy a ver si puedo aumentarlo. Bueno, no se ve muy bien. Lo voy a mostrar de otro lado. Esperen un segundito. ¿Dónde estaba? Bauti, ¿levantaste la mano? Decí. Si quieres decir algo. Oh, no, nada, toqué sin querer. Ah, bueno. No. Lo que tiene este libro es que no están muy ordenados los temas. A ver si lo encuentro. Quería decirles. Mm, Bueno, ahí están los terremotos. Ah, esto quería decirle. De acuerdo a la superficie que vas atravesando, estas ondas se pueden acelerar o desacelerar, ¿sí? Eh, Cuando más denso es el material, más rápido baja la onda, ¿sí? O sea, esta onda, si se produce un terremoto acá, se va acelerando y cuando llega a esta parte se va desacelerando, ¿sí? Aparte que va perdiendo intensidad. Y una onda S, por ejemplo, si atraviesa una parte fluida, no se transmite, ¿sí? Bueno, con eso se ha ido interpretando la composición o que tienen las capas inferiores de la Tierra, a la cual obviamente no podemos acceder. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a cortar acá, si no hay más preguntas. Bueno.